Hoy vamos a estudiar una de las varias aplicaciones que tienen los diodos en circuitos. Antes de llegar a esa aplicación en particular, tenemos que recuperar la ley de Ohm para la bobina, que expresa que la tensión en el inductor es directamente proporcional a la tasa de cambio de la corriente. Es decir, la caída de tensión en la bobina es directamente proporcional a la rapidez con la que cambia la corriente, podríamos decir. Para entenderlo mejor, vamos a simularlo o vamos a simular un circuito con una bobina, una resistencia y una fuente para que se entienda bien lo que pasa. Cuando uno energiza la bobina, lo primero que va a pasar, como indica esa ecuación, es que la corriente no va a crecer instantáneamente, sino va a haber una resistencia por parte de la bobina hasta que llegue a su valor estacionario, que en este caso particular, teniendo en cuenta que la fuente es de 3 volt, la corriente máxima que va a circular en el circuito van a ser los 3 volt divididos los 100 ohm. Entonces, ese sería el valor de corriente máxima. Estamos hablando de 30 mA. Lo vamos a comprobar. Vemos que hay un periodo transitorio en el cual la rapidez con la que crece la corriente va cambiando y después de un determinado valor de tiempo la corriente se establece, que está acá en amarillo, en 30 mA. Cuando la corriente deja de aumentar, entonces la tensión en la bobina es cero, como se puede ver en verde. Es lo que expresa la ecuación, básicamente. Ahora bien, si achicamos el valor de la resistencia, vamos a observar que el crecimiento hasta la corriente máxima es más lento, pero al final el valor máximo de corriente que va a circular por este circuito, como bien dijimos, es la tensión en la fuente, los 3 volts, dividido 1 ohm, lo que da 3 amperes. En el momento que conectamos o energizamos la bobina, la corriente es mínima y la tensión es máxima, 3, como se puede ver. Y empieza a bajar, empieza a disminuir a medida que la corriente aumenta hasta que la tensión llega a 0 cuando la corriente es máxima, los 3 amperes. Si eliminamos esta resistencia y suponemos que el inductor es ideal, o sea, de valor resistivo o con resistencia 0, vamos a observar que la corriente en el mismo crece en forma de línea recta, o sea, como si fuera una función lineal, indefinidamente. O sea, como si la fuente pudiera dar infinita corriente, cosa que sabemos no es real. Si bien la tensión en la bobina siempre va a ser 3 volts, la corriente va a seguir creciendo infinitamente. Ahora bien, planteando una situación como la que dijimos, donde tenemos una fuente de tensión, un inductor o bobina y un pulsador, se puede plantear, teniendo en cuenta o considerando una fuente de 3 volts, la inductancia en 10 milihenrios y suponiendo que digamos que
la bobina está energizada durante 2 milisegundos, se puede calcular cuál es la corriente luego de esos 2 milisegundos o transcurridos esos 2 milisegundos exactamente. Entonces, planteando la ley de Ohm para la bobina, ¿sí? Despejamos la variación de corriente, la tensión sabemos es 3 volt, la inductancia, que es una característica constructiva de la bobina y tiene que ver con la capacidad que tiene para generar flujo, es de 10 milihenrios y dijimos la variación de tiempo son 2 milisegundos. Utilizando esos valores podemos llegar a calcular este resultado, o sea 0,06 ampere, 600 miliamperes, transcurrido 2 segundos, mejor dicho 2 milisegundos exactamente. En ese instante, ese es el valor de corriente, como se indica acá. ¿Qué pasa si se interrumpe rápidamente la corriente? O sea, al momento de soltar el pulsador. Bueno, en ese caso, pensando que esto sucede en un microsegundo, y si volvemos a la ley de Ohm para la bobina, la tensión que se induce en ella es directamente proporcional a la pendiente que tiene esta gráfica, o sea, la pendiente de la corriente. ¿Sí? Recordemos que esta variación no es otra cosa que la pendiente de esta recta y en este caso, en el caso de la desconexión, de esta recta. Recordemos que la desconexión se realiza en un intervalo de tiempo muy pequeño. Por eso el valor de esta pendiente es muy grande y lo podemos calcular. Dijimos que la inductancia de la bobina era de 10 milihenrios. La variación de tiempo, un microsegundo, que expresado en segundos, sería este valor. Y la variación de corriente es desde, o sea, la corriente final menos inicial, final es 0, e inicial son los 600 miliamperes. Al calcular la tensión inducida en la bobina, se obtienen menos 6000 volt. Esto indica que al inducirse semejante valor de tensión, va a saltar una chispa en el contacto al momento de la apertura, como se indica acá. Esta situación lo que va a producir a largo plazo es el deterioro de los contactos o del contacto en este caso, y seguramente en algún momento se va a tener que reparar o cambiar. Es lo que se explica de alguna manera en este texto. ¿Cómo se llama a esta cuestión física que se da en la bobina, en la apertura? Bueno, decimos que se genera una fuerza contraelectromotriz en ella, es decir, como bien dijimos, cuando uno la energizaba, se resistía a que la corriente comenzara a aumentar. Ahora, en la desconexión se resiste justamente a que la corriente disminuya. Entonces, debido a esa resistencia, se manifiesta una fuerza contraelectromotriz o una fuerza electromotriz de autoinducción que tiene que ver con ese cambio de flujo al momento de la desconexión, el cual hace que de alguna manera aparezca esa fuerza electromotriz de autoinducción que tienda a sostener el nivel de flujo que tenía en el estacionario, ¿no? O sea, cuando la corriente estaba establecida en un valor determinado. En este caso, los 600 miliamperes. Ahora bien, como la fuente es una fuente de 3 volt y se induce una tensión de 6000 volt, entonces respecto a tierra hay una tensión de 6003 volt que es la que produce la chispa. Obviamente esos 3 volt en los 6000 es como si prácticamente no estuvieran. Ahora bien, dicho todo esto, se puede introducir el diodo como herramienta para evitar la chispa.
La manera de solucionar este inconveniente en bobinas o relés o motores de pequeña potencia es colocar un diodo en antiparalelo. Entonces, ¿qué sucede cuando se coloca un diodo en antiparalelo? Al momento de la desconexión, la tensión en la bobina, o sea, en este punto que estamos señalando, empieza a aumentar, y al momento de sobrepasar los 0,7 volt, la energía almacenada en la bobina se disipa en el diodo, o sea, se disipa por circulación de corriente en el diodo, o sea, el diodo disipa esa potencia que es lo que se generó o lo que se almacenó en la bobina. Esto se puede observar simulando. Supongamos este circuito. Si pensamos que el modelo de la bobina es este, o sea, la inductancia en serie con su valor de resistencia, podemos observar que al momento de accionar el pulsador, la bobina se energiza, circula una corriente de 30 mA y al momento de soltar es cuando se induce la fuerza contraelectromotriz que daña el contacto. Para solucionar este problema, dijimos que el diodo es una posible herramienta para hacerlo. Al acoplar el diodo, mientras pulsemos, la corriente circula como antes, es decir, atraviesa la resistencia, la bobina, pero no circula por el diodo porque no está polarizado directamente. Entonces, al momento de soltar, la tensión que se induce en el pulsador, o sea, en la terminal que comparten, o en el terminal que comparten la bobina y en el pulsador, a medida que va aumentando y llega a 0,7 volt, en ese momento el diodo se polariza y la energía almacenada en la bobina, como se puede ver, se disipa en este circuito, o sea, circulando por el diodo y bobina, que pensemos que este es el modelo de la bobina, o sea, el inductor puro y su resistencia propia, ¿no? Entonces, por este camino circularía la corriente al momento de la desconexión y eso evitaría el salto de la chispa y posterior deterioro del contacto, como dijimos. Si vemos de nuevo y observamos en este caso que el voltaje en la bobina está midiendo los 3 volt, porque son los 3 volt que aplica la fuente, al momento de soltar vamos a ver que el voltaje que mide este voltímetro no supera los 700 milivolt o está en ese valor. En este caso parecieran ser 710 milivolt. Nosotros aproximamos siempre a 700 o 0,7 volt. Se puede ver claramente. Otra manera de convencernos es utilizar, en vez de un diodo, en este caso un LED, para ver cómo esa energía se disipa en forma de luz visible, en un destello de luz. Pero recordemos que sin diodo o sin LED tenemos asegurada la destrucción del contacto. Si vamos al circuito que está acá a la derecha, es exactamente lo mismo porque en realidad lo que se está intentando proteger en vez de la bobina es un relé, o sea, la bobina del relé. Aquí está el diodo en antiparalelo, circula una corriente de 100 mA, pero si
no utilizamos el diodo, el contacto se avería.